Delante de ellos, los árboles se apartaban de la carretera, lo que en el otro mundo había sido la tierra de pasto laboriosamente cuidada por un granjero para sus vacas u ovejas, que habían convertido en una extensión de tierra desnuda a causa de innumerables pisadas. Daba la impresión de que se hubiera celebrado un concierto de rock en aquel lugar. Una de las carpas había desaparecido barrida por el viento, pero la otra había quedado atrapada en unos árboles y aleteaba a la mortecina luz del atardecer como una larguísima lengua parda. «Soñé con este sitio», anunció Jordan con voz tensa. «Ah, sí, yo también», convino Clay. Los normales seguían las señales de Caswak no Fo y llegaban hasta aquí, prosiguió Jordan. Eran como casetas de peaje, ¿verdad, Clay? Más o menos, repuso Clay. Sí, como casetas de peaje. Tenían unas cajas de cartón muy grandes llenas de teléfonos, explicó Jordan. Clay no recordaba aquel detalle, pero no dudó ni un instante en su veracidad. Montones y montones de teléfonos. Y cada normal tenía derecho a hacer una llamada. ¡Qué afortunados! ¿Cuándo tuviste ese sueño, Jordan?, preguntó Denise. Anoche, repuso Jordan, cambiando una mirada con el reflejo de Clay en el retrovisor. Sabían que no hablarían con la persona con la que querían comunicarse. En el fondo lo sabían, pero aún así lo hacían. Cogían el teléfono y escuchaban. De hecho, la mayoría de ellos ni siquiera se resistía. ¿Por qué, Clay? Porque estaban cansados de luchar, supongo, repuso Clay. Cansados de ser distintos. Querían escuchar Baby Elephant Walk con otra actitud. Dejaron atrás los campos destrozados donde habían estado instaladas las carpas. Ante ellos vieron una vía secundaria asfaltada, más ancha y lisa que la carretera principal. Los telefónicos la tomaban y desaparecían entre los árboles, a unos 800 metros de distancia. Asomada a las copas de los árboles, divisaron una estructura de acero en forma de caballete gigantesco que Clay identificó al instante con la que había visto en sueños. Se dijo que debía de ser algún tipo de atracción, tal vez una caída libre. En la bifurcación entre la carretera principal y la vía secundaria había una valla publicitaria en la que se veía a una familia sonriente, papá, mamá, nene y nena, entrando en un maravilloso universo de atracciones, juegos y muestras agrícolas. Expo de los Condados del Norte. Espectáculo de fuegos artificiales. El 5 de octubre. Visiten el pabellón de Caswak-Camak, Confín del Norte, abierto día y noche, del 5 al 15 de octubre. No se lo pierdan. El hombre andrajoso estaba de pie ante la valla. En aquel momento levantó una mano para hacerlos parar. Dios mío, pensó Clay al tiempo que detenía el autobús junto a él. Los ojos del hombre andrajoso, que Clay no había sido capaz de plasmar con precisión en el dibujo que hiciera en Gaten, ofrecían un aspecto aturdido y lleno de interés malévolo a un tiempo. Clay se dijo que era imposible que expresaran ambas cosas de forma simultánea, pero así era. A veces el aturdimiento ganaba la partida para luego dar paso a una desagradable y sobrecogedora avidez. No querrá subir al autobús. Pero por lo visto sí quería. Levantó las manos hacia la puerta con las palmas juntas y luego las separó. Fue un gesto más bien agradable, como si quisiera expresar que el pájaro había volado. Por las manos estaban ennegrecidas de suciedad y el meñique de la izquierda aparecía fracturado por al menos 2 puntos. «Estos son los nuevos habitantes de la Tierra», se dijo Clay, «telépatas que no se lavan». «No les dejes subir», advirtió Denise con voz temblorosa. Clay reparó en que el flujo de telefónicos a la izquierda del autobús se había detenido y sacudió la cabeza. «No tengo elección», aseguró.
Se meterán en tu cabeza y descubrirán que está pensando en un puto teléfono móvil, había dicho, casi espetado Rey. ¿En qué coño crees que piensa todo el mundo desde el 1 de octubre? Espero que tuvieras razón, Rey, pensó Clay, porque aún falta 1 hora y media para que anochezca, como mínimo 1 hora y media. Accionó la palanca que abría la puerta, y el hombre andrajoso, con el labio desgarrado curvado en su sempiterno rictus de desprecio, subió a bordo. Estaba sobrecogedoramente escuálido, y la sucísima sudadera roja le pendía del cuerpo como un saco. Ninguno de los ocupantes del autobús iba demasiado aseado, porque la higiene no había constituido su principal prioridad desde el 1 de octubre, pero el hombre andrajoso despedía un hedor intenso y penetrante que casi quitó el aliento a Clay. Era el olor de una pieza de queso fuerte encerrada en una habitación caldeada en exceso. El hombre andrajoso se sentó en el asiento situado junto a la puerta, de cara al conductor, y miró a Clay. Por un instante todo se concentró en el peso polvoriento de su mirada y en aquella extraña curiosidad a media risueña. Finalmente Tom habló en un tono suave y al mismo tiempo indignado que Clay solo le había oído emplear una vez, al decir «Bueno, ya basta», a la rolliza fanática religiosa que había lanzado un sermón apocalíptico a Alice. «¿Qué quieres de nosotros? Ya tenéis el mundo, ¿no? ¿Qué más queréis de nosotros?» La boca destrozada del hombre andrajoso formó la palabra en el instante en que se brotaba de los labios de Jordan en un tono neutro y carente de toda emoción. «Justicia». «Pues a mí me parece que no tenéis ni idea de lo que es la justicia», comentó Dan. El hombre andrajoso replicó levantando la mano en dirección a la vía secundaria con la palma hacia afuera y el índice extendido. «En marcha». Cuando el autobús se puso en movimiento, casi todos los telefónicos siguieron su ejemplo. Unos cuantos más habían caído a consecuencia de las peleas y por el retrovisor exterior Clay vio a otros caminando por la vía secundaria de la Expo en dirección a la carretera principal. «Estáis perdiendo soldados», comentó. El hombre andrajoso no habló en nombre del rebaño. Sus ojos, ora apagados, ora curiosos, ora ambas cosas, permanecían clavados en Clay, que casi tenía la impresión de sentirlos deslizarse por su piel. Los dedos retorcidos del hombre andrajoso, grises por la suciedad, descansaban sobre el regazo de sus vaqueros también mugrientos. Al cabo de unos instantes esbozó una sonrisa, quizá respuesta más que suficiente. A fin de cuentas, Dan tenía razón. Por cada telefónico que desaparecía, había muchos más. Sin embargo, Clay no se comprendió cuántos más hasta el cabo de media hora, cuando el bosque se abrió y pasaron bajo un arco de madera en el que se leían las palabras «Bienvenidos a la Expo de los Condados del Norte». 3. «Dios mío», musitó Dan. Denise expresó con mayor precisión los sentimientos de Clay al proferir un grito. Sentado al otro lado del estrecho pasillo, en la primera fila de asientos, el hombre andrajoso se limitó a seguir mirando a Clay con la malevolencia obtusa de un niño tonto a punto de arrancarles las alas a unas cuantas moscas. «¿Te gusta?», parecía preguntar su sonrisa. «No está mal, ¿verdad?» «Está toda la tropa». Claro que su sonrisa podía significar aquello o cualquier otra cosa. Incluso podía significar que el hombre andrajoso sabía que Clay llevaba en el bolsillo. Bajo el arco partía un camino central y un conjunto de atracciones que, a juzgar por su aspecto, estaban a medio montar en el momento del pulso. Clay no sabía cuántas carpas habían instalado en un principio, pero algunas las había arrancado el viento, como las del punto de control junto a la bifurcación, y solo quedaban alrededor de media docena, los costados abombándose a la brisa del anochecer como si respiraran. La carpa de las tazas locas estaba a medio montar
igual que el pasaje de terror situado frente a ella. Atrévete, se leía el único trozo de fachada ya levantado, bajo unos esqueletos danzantes. Solo la noria y la caída libre, situadas en el extremo más alejado del camino central, parecían terminadas y a la falta de luz eléctrica que les confiriera su habitual colorido, ofrecían más aspecto de gigantescos instrumentos de tortura que de atracciones. No obstante, sí vio brillar una luz, un diminuto piloto, sin duda alimentado con pilas, en lo alto de la caída libre. Más allá de la caída libre se alzaba un edificio blanco con detalles rojos, de las dimensiones de una docena de graneros juntos. En sus costados se amontonaban enormes pilas de heno suelto. Cada 3 metros se veían banderas americanas ondeando al viento en aquella feria rural de 3 al cuarto. El edificio aparecía envuelto en largas tiras de banderines patrióticos y se anunciaba en pintura azul brillante como Expo de los Condados del Norte, Pabellón Kawascamac. Pero nada de aquello fue lo que les llamó la atención. Entre la caída libre y el pabellón Kawascamac se abrían varios acres de campo abierto. Clay supuso que era allí donde las grandes multitudes se congregaban para presenciar las exhibiciones de ganado, los concursos de arrastre de tractores, los conciertos de fin de feria y, por supuesto, los fuegos artificiales que se organizaban tanto al principio como al término de la expo. El campo estaba rodeado de focos y postes para altavoces, y en aquel momento abarrotado de telefónicos. Estaba de pie, hombro en hombro, cadera con cadera, todos atentos a la llegada del pequeño autobús amarillo. Cualquier esperanza que Clay hubiera albergado de ver a Johnny o Sharon se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Su primer pensamiento fue que debía de haber 5.000 personas hacinadas bajo los focos apagados. Al cabo de un instante advirtió que también llenaban los aparcamientos cubiertos de hierba que rodeaban la zona principal y revisó el cálculo al alza. 8.000 como mínimo. El hombre andrajoso siguió sentado en el lugar que debería haber ocupado un niño de tercero de la escuela primaria de Newfield, sonriendo a Clay, los dientes visibles por entre el labio destrozado. ¿Te gusta? Parecía preguntar aquella sonrisa, aunque de nuevo Clay se recordó que podía interpretarla de 1001 formas. Bueno, ¿quién toca esta noche? ¿Vince Gill? ¿O habéis tirado la casa por la ventana y contratado a Alan Jackson? Era Tom. Intentaba mostrarse gracioso, por lo que Clay le estaba muy agradecido, pero lo cierto es que parecía aterrado. El hombre andrajoso seguía mirando a Clay, y en el centro de su frente apareció un pequeño surco vertical, como si algo lo desconcertara. Clay condujo el autobús despacio por el camino central en dirección a la caída libre y la multitud silenciosa que esperaba al otro lado. Había más cadáveres que a Clay le recordaron los montones de insectos que a veces se encuentran en las repisas de las ventanas después de una ola de frío. Se concentró en mantener las manos relajadas, pues no quería que el hombre andrajoso viera sus nudillos blancos por la tensión sobre el volante. Y despacito. Lo mejor es ir despacito. Solo te está mirando. En cuanto a los móviles, ¿en qué coño piensa todo el mundo desde el 1 de octubre? El hombre andrajoso levantó una mano y señaló con un dedo retorcido y maltrecho a Clay. No fo, tú. Y Clay añadió en la otra voz, insanus. Ya, no fo yo. No fue ninguno de nosotros. En este autobús todos estamos majaras, espetó Clay. Pero tú te encargarás de eso, ¿verdad? El hombre andrajoso sonrió como si quisiera decir que estaba en lo cierto, pero el pequeño surco vertical seguía visible en su frente, como si algo aún lo desconcertara, tal vez algo que daba tumbos por la mente de Clay Riddle. Clay miró por el retrovisor cuando se aproximaban al final del camino central. Tom,
Me preguntaste qué era el Confín Norte, dijo. Perdona, Clay, pero tengo la impresión de que mi interés se ha esfumado, espetó Tom. Puede que se deba a las dimensiones del comité de bienvenida. Pero es interesante, insistió Clay con un tinte de histeria. Vale, ¿qué es? Terció Jordan. Que Dios bendijera a Jordan, curioso hasta el fin. La Expo de los Condados del Norte nunca fue gran cosa en el siglo XX, explicó Clay. No era más que la típica feria rural de 3 al cuarto, con productos de la tierra, arte, artesanía y animales en el pabellón Kashwamak, que es donde van a meternos, por lo visto. Miró al hombre andrajoso, pero éste no confirmó ni desmintió aquel extremo, sino que se limitó a seguir sonriendo. El surco vertical había desaparecido de su frente. «Cuidado, Clay», masculló de repente Denise con voz tensa y contenida. Clay se volvió de nuevo hacia el camino y pisó el freno. Una anciana con heridas infectadas en ambas piernas se apartó de la muchedumbre silenciosa. Rodeó la caída libre, tropezó con varias pinzas prefabricadas del pasaje de terror que los trabajadores no habían llegado a levantar antes del pulso. Y luego echó a correr, dando tumbos hacia el autobús. Al llegar a él, se puso a golpear el parabrisas con las manos mugrientas y retorcidas por la artritis. Clay advirtió que su rostro no reflejaba el vacío ávido que ya se asociaba con los telefónicos, sino una suerte de desconcierto aterrado que le resultaba familiar. «¿Quién eres?», había preguntado el duendecillo moreno. El duendecillo moreno, que no había recibido el impacto directo del pulso. «¿Quién soy yo?». 9 telefónicos avanzaron en un pulcro cuadrado móvil hacia la anciana, cuyo rostro frenético se hallaba apenas 1 metro del de Clay. Movió los labios y Clay oyó 4 palabras, tanto con los oídos como con la mente. «Llevadme con vosotros». «No vamos a ningún sitio al que le convenga ir, señora», pensó Clay. Al cabo de un instante los telefónicos la asieron y la arrastraron de vuelta hacia la muchedumbre apostada sobre la hierba. La anciana forcejeó, pero sus captores se mostraron implacables. Clay vislumbró un instante sus ojos y se dijo que eran los ojos de una mujer que estaba en el purgatorio en el mejor de los casos, aunque más probablemente en el infierno. El hombre andrajoso extendió de nuevo la mano con la palma hacia arriba y el índice estirado. «En marcha». La anciana había dejado la huella de su mano impresa en el parabrisas, fantasmal pero visible. Clay miró a través de ella y se puso en marcha. 4. La cuestión, continuó, es que la Expo no fue gran cosa hasta 1999. Si vivías en esta parte del mundo y querías ir a buen parque de atracciones, tenías que bajar a la feria de Freiburg. Clay oía su voz como si estuviera grabada en una cinta. Hablaba por hablar, como los conductores de los duckboats de Boston, mientras señalaban las distintas atracciones turísticas de la ciudad. Justo antes del final del siglo, la Oficina Estatal de Asuntos Indios hizo un estudio. Todo el mundo sabía que el recinto de la Expo estaba justo al lado de la reserva de Shokabashin. Lo que mostró el estudio fue que el extremo norte del pabellón Kashwakamák estaba dentro de la reserva. Técnicamente era territorio Micmac. Los responsables de la Expo no tenían un pelo de tontos, ni tampoco los del Consejo Tribal Micmac. Acordaron quitar los tenderetes del extremo norte del pabellón e instalar allí máquinas tragaperras. De repente, la Expo de los Condados del Norte se convirtió en la feria de otoño más importante de Maine.
Habían llegado a la caída libre. Clay se dispuso a girar hacia la izquierda para pasar entre la atracción y el pasaje del terror a medio construir, pero el hombre andrajoso agitó las manos con las palmas hacia abajo, de modo que Clay detuvo el autobús. El hombre andrajoso se levantó y se volvió hacia la puerta. Clay accionó la palanca. El hombre andrajoso se apeó, se giró hacia Clay e hizo una suerte de reverencia. —¿Qué está haciendo? —preguntó Denise, que no veía nada desde su asiento, al igual que los demás. —¿Quiere que bajemos? —repuso Clay antes de ponerse en pie. Sentía la presión del móvil que le había dado Ray contra la parte superior del muslo. Si bajaba la vista, vería su contorno bajo la tela de los vaqueros. Tiró de la camiseta que llevaba en un intento de disimularlo. ¿Y qué? Todo el mundo piensa en móviles. —¿Nos bajamos? —inquirió Jordan con voz atemorizada. —No tenemos más remedio —afirmó Clay—. Vamos, chicos, vayamos al parque de atracciones. 5. El hombre andrajoso los condujo hacia la muchedumbre silenciosa, que a su paso se dividió, dejando un estrecho pasillo desde la parte posterior de la caída libre hasta la puerta de doble hoja del pabellón Kawaskamag. Clay y los demás pasaron delante de un aparcamiento abarrotado de camiones en cuyos costados había impresas las palabras New England Amusement Corp, junto a un logotipo en forma de montaña rusa. La multitud los engulló. A Clay el trayecto se le antojó eterno. El hedor resultaba casi insoportable, salvaje y feroz, pese a la fresca brisa que barría la primera capa. Percibía que sus piernas se movían, que la sudadera roja del hombre andrajoso avanzaba ante él, pero la gran puerta del pabellón, con sus banderines rojos, blancos y azules, no parecía acercarse nunca. Olía a tierra, sangre, orina y mierda. Olía a infecciones supurantes, a carne quemada, a huevo podrido, a pus. Olía a ropa mohosa que se descomponía sobre los cuerpos que cubría. Y también olía a otra cosa, algo nuevo. Tildarlo de locura habría sido demasiado simple. Creo que es el olor de la telepatía, y si es así, no estamos preparados para soportarlo. Es demasiado fuerte para nosotros. De algún modo quema el cerebro, como una descarga exagerada quema el sistema eléctrico de un coche o un... —¡Ayudadme! —chilló de repente Jordan a su espalda. —¡Ayudadme con ella! Está a punto de desmayarse. Al volverse, vio a Denise que había caído a cuatro patas. Jordan se había agachado junto a ella y se había echado uno de sus brazos al cuello, pero la joven pesaba demasiado para él. Tom y Dan no consiguieron avanzar lo suficiente para ayudarle, porque el pasillo que dejaban los telefónicos era demasiado estrecho. Denise levantó la cabeza y por un instante su mirada se encontró con la de Clay. En sus ojos se pintaba una expresión de perplejidad aturdida, como la de un toro golpeado. Vomitó una papilla líquida sobre la hierba y bajó de nuevo la cabeza. El cabello le cubría el rostro como una cortina. —¡Ayudadme! —gritó de nuevo Jordan antes de romper a llorar. Clay se volvió y empezó a propinar codazos a los telefónicos para llegar hasta el otro lado de Denise. —¡Apartaos! —ordenaba. —¡Apartaos! Está embarazada. ¿Es que no lo veis, imbécil? La blusa fue lo primero que reconoció. Era la blusa de seda blanca y cuello alto que siempre había llamado su blusa de médico. En algunos sentidos consideraba que era la prenda más sexy que tenía su mujer, en parte precisamente por el cuello tan alto. Sharon le gustaba desnuda, pero aún más le gustaba acariciarle y apretarle los pechos a través de la seda blanca de aquella blusa de cuello alto. Le gustaba estimularle los pezones hasta verlos tensar el tejido. Ahora la blusa de médico de Sharon aparecía ennegrecida por la suciedad en algunos puntos y roja por la sangre seca en otros. Las costuras de las axilas estaban desgarradas.
No tiene tan mal aspecto como otros, había escrito Johnny, pero lo cierto es que buen aspecto tampoco tenía. Desde luego no era la Sharon Riddle que se había ido a la escuela ataviada con su blusa de médico y su falda granate mientras su exmarido estaba en Boston, a fin de ultimar un contrato que resolvería sus problemas económicos y haría comprender a Sharon que todas sus broncas en torno a la cara afición de Clay se debían al miedo y la falta de fe. Al menos esa había sido la fantasía semi-resentida de Clay. El cabello rubio le caía en mechones lacios y pegajosos. Tenía cortes en varios lugares del rostro y una de sus orejas parecía medio arrancada. En su lugar se veía un orificio taponado de sangre reseca. Algo que había comido, algo oscuro, se adhería en grumos medio solidificados a las comisuras de una boca que Clay había besado casi a diario durante casi 15 años. Sharon tenía la mirada clavada en él, a través de él, con la boca curvada en una sonrisa subnormal que a veces esbozaban aquellas criaturas. «Ayudadme, Clay», sollozó Jordan. Clay volvió en sí. Sharon no estaba allí. Eso era lo que debía recordar. Sharon había desaparecido hacía casi 2 semanas, desde que intentara hacer una llamada con el pequeño móvil rojo de Johnny el día del pulso. «Apártate, zorra», masculló al tiempo que empujaba al lado una mujer que había sido su esposa. La criatura dio un traspié, pero volvió a su lugar casi al instante. «Esta mujer está embarazada, así que déjame pasar, joder». Dicho aquello, se agachó, se pasó al otro brazo de Denise por el cuello y la incorporó. «Adelante», ordenó Tom a Jordan, «ya la cojo yo». Jordan sostuvo el brazo de Denise al tiempo suficiente para que Tom se lo pasara por el cuello. Entre él y Clay la transportaron los últimos 90 metros que los separaban del pabellón Kaswakamak, donde les esperaba el hombre andrajoso. Para entonces Denise había empezado a mascullar que ya podían soltarla, que estaba bien, pero ni Tom ni Clay le hicieron caso. Si la soltaba, Clay tenía todos los números para volverse a mirar de nuevo a Sharon y no quería hacerlo. El hombre andrajoso sonrió a Clay, en esta ocasión de un modo menos lunático, como si ambos compartieran un secreto gracioso. «¿Sharon?», se preguntó. «¿Será Sharon el chiste?». Por lo visto no era así, porque el hombre andrajoso hizo un gesto en el otro mundo le habría resultado muy familiar, pero que en el momento le pareció del todo fuera de lugar. Se llevó la mano derecha al lado derecho del rostro, con el pulgar extendido hacia la oreja y el meñique hacia la boca, emulando un teléfono. «No, papá, Mimi», dijo Denise, antes de añadir con su propia voz. «No hagas eso, lo detesto». El hombre andrajoso hizo caso omiso de ella y siguió en la misma postura, pulgar junto a la oreja, meñique junto a la boca, con la mirada clavada en Clay. Por un instante Clay se convenció de que la criatura bajaba la vista hacia el bolsillo donde tenía guardado el móvil. De repente Denise repitió aquella espeluznante parodia de las palabras de su pequeño Johnny G. «No, papá, tití». El hombre andrajoso hizo el gesto de reírse, un rictus sobrecogedor a causa de su boca destrozada. A su espalda Clay percibía el peso de las miradas del rebaño como si de un peso físico se tratara. «Qué asco me da este tío, de verdad, ¿eh? El hombre andrajoso este, qué asco de yo no sé lo que es, si es un ser del espacio o no sé qué es». ¿Vale? No sé lo que es. Si es un ordenador, no tengo ni idea. Pero qué asco de ser, de verdad, qué asco. Sigo con el libro, perdonad. En aquel instante, las puertas del pabellón Kaswakamak se abrieron por sí solas, y la mezcla de olores que salió del interior, aunque tenue, fantasmas olfativos de otra época, constituía un analgésico contra el hedor del rebaño. Especies, mermeladas, heno,
y ganado. El pabellón no estaba del todo a oscuras. Las luces de emergencia eran mortecinas, pero aún no habían dejado de funcionar. A Clay le pareció asombroso, a menos que las hubieran reservado adrede hasta su llegada, lo cual dudaba. En cualquier caso, el hombre andrajoso no le revelaría el secreto. Se limitó a seguir sonriendo e indicarles con gesto que entraran. «Será un placer, monstruo de feria», masculló Tom. «¿Estás segura de que puedes caminar, Denise?» «Sí, pero primero tengo que resolver un asuntillo». Respiró hondo y escupió al hombre andrajoso a la cara. «Toma, ya te lo puedes llevar derechito a Harvard, cabrón». El hombre andrajoso guardó silencio y siguió mirando a Clay con aquella sonrisa. Dos tíos compartiendo un secreto gracioso. 6. Nadie les llevó comida, pero había máquinas expendedoras a mansalva, y Dan encontró una barra de hierro en el cuarto de mantenimiento situado en el extremo sur del inmenso edificio. Los demás lo rodearon para observarlo mientras forzaba la máquina de golosinas. «Claro que estamos locos», pensó Clay. «Cenamos chocolatinas y mañana desayunaremos bollitos». En aquel momento empezó a sonar la música. Y no era ni Baby Elephant Walk. Lo que salía de las grandes altavoces que rodeaban la explanada de hierba, esta vez no. Era algo lento y majestuoso que Clay ya había escuchado antes, aunque hacía muchos años, una melodía que lo llenó de tristeza y le puso la piel de gallina en la suave cara interior de los brazos. «Dios mío», musitó Dan, «creo que es Albinoni». «No», negó Tom, «es Pachelbel, el canon en re mayor». «Es verdad», dijo Dan, algo avergonzado. «Es como si...» empezó Denise antes de irrumpirse en seco y mirarse los zapatos. «¿Qué?», le preguntó Clay. «Vamos, dilo. Estás entre amigos». «Es como el sonido de los recuerdos», murmuró ella, «como si no estuvieran nada más». «Sí», asintió Dan, «supongo que...» gritó Jordan. Estaba mirando por uno de los ventanucos situados a bastante altura, aunque poniéndose de puntillas lograba asomarse a duras penas. «Venid a ver esto». Los demás se alinearon a su alrededor para contemplar la explanada. Casi era noche cerrada. Los altavoces y los focos se cernían sobre la hierba como centinelas negros recortados contra el cielo muerto. Más allá se veía la silueta en forma de grúa de la caída libre, con su única luz parpadeante en lo alto, y ante ellos, justo delante de ellos, miles de telefónicos se habían arrodillado como musulmanes en plena oración mientras Johann Pachelbel llenaba el aire con lo que tal vez era el sucedáneo de los recuerdos, y cuando se tendieron lo hicieron como un solo hombre, provocando un susurro de aire desplazado que levantó nubes de bolsas vacías y latas de refresco aplastadas. «Hora de acostarse para el ejército de débiles mentales», dijo Clay. «Si queremos hacer algo, tendrá que ser esta noche». «¿Hacer? ¿Qué vamos a hacer?», replicó Tom. «Las dos puertas que he probado están cerradas, y seguro que las demás también lo están». Dan sostuvo la barra en alto. «No me parece buena idea», observó Clay. «Esa cosa ha funcionado con las máquinas expendedoras, pero no olvides que este sitio era un casino antes». Señaló el extremo norte del pabellón, cubierto por una mullida moqueta y lleno de máquinas tragaperras cuyos acabados cromados relucían a la luz mortecina de las luces de emergencia. «Yo diría que las puertas son resistentes a tu barra». «¿Y las ventanas?», preguntó Dan antes de echar un vistazo y responderse a sí mismo. «Puede que Jordan lo consiga». «Comamos algo», propuso Clay. «Luego nos sentamos y disfrutamos de un rato del silencio. ¿Qué falta nos hace?» «¿Y qué hacemos?», quiso saber Denise.
Bueno, vosotros podéis hacer lo que queráis, replicó Clay, pero yo llevo casi 2 semanas sin dibujar y tengo muchas ganas, así que me parece que me pondré a dibujar.